es eh, siempre el caso. Si lo es, a buena hora, pero si no lo es, también a buena hora. Lo único nomás es que uno tiene que sustentarlo. Y por último, las recomendaciones. Lo que yo me refería que cuando reviso tesis, encuentro dentro de las recomendaciones conclusiones y luego dentro de las conclusiones recomendaciones. O sea que es una mezcla de todo un poco. Empleando un término coloquial, nuevamente quiero recalcar que yo mismo no utilizo términos coloquiales, pero ya que estamos en confianza, a veces cuando uno se expresa, los términos coloquiales son útiles para poder ser más claros que el agua, ¿no? Lo que estoy indicando es que cuando reviso yo tesis ya concluidas y encuentro que dentro de los objetivos hay recomendaciones y luego dentro de las recomendaciones hay objetivos, es de todo un poco, es un sancochado, ¿no? El sancochado es de todo un poco. Por eso en nuestro argot, en nuestras comunicaciones, empleamos el término sancochado con este todo un poco. Y no, pues en una investigación no es. Las recomendaciones son diferentes a las conclusiones. Y veamos cuáles son los lineamientos de las recomendaciones. En las recomendaciones se propone planteamientos en la aplicación futura de los resultados de la investigación. Se propone planteamientos en la aplicación. Recuerden que se ha desarrollado la investigación en el contexto de una problemática, de una situación actual y de una situación futura, pero esa situación futura es relativa porque es el presente. Sin embargo, uno debe proyectarse hacia el futuro, no solamente el presente. Entonces ahí uno hace esas recomendaciones. Luego también uno recomienda proponer planteamientos para ampliar el alcance de la investigación con respecto a la escalera del conocimiento. Si en la escalera del conocimiento el aporte ha sido análisis, ustedes en las recomendaciones deben indicar qué se recomienda para proseguir más allá de análisis. ¿Cómo se debería plantear una formulación? ¿Cómo se debería plantear una validación o una evaluación de impacto? Porque al final lo que se ha concentrado la investigación es solamente en ese nivel de análisis. Pero en las recomendaciones uno debe indicar qué recomendaciones para ir más allá del análisis. ¿Correcto? Entonces, eso para que ustedes vean cómo hay material suficiente para por lo menos tener una página y media, dos en las recomendaciones. Por último, otro aspecto, entre otros, que se debe colocar en las recomendaciones, es proponer recomendaciones para aplicar la investigación a otros sujetos de estudio. El sujeto de estudio ha sido basado en la unidad de análisis, en la metodología, dice, la unidad de análisis, el sujeto de estudio es la empresa minera tal, porque a lo mejor en el título dice empresas mineras de cobre. Okay, vamos a poner ese ejemplo, empresas mineras de cobre. Entonces, el sujeto de estudio no debe ser una empresa minera de plomo, por ejemplo. Tiene que ser una empresa minera de cobre. Tiene que haber una correspondencia en el título. El título no indica el nombre propio de una empresa minera de cobre. Está orientado a toda empresa de cobre, toda empresa minera de cobre. El sujeto de estudio ya es una empresa minera de cobre con nombre propio, donde se van a recolectar los datos, donde se van a hacer las pruebas, etc. Pero cuando se llega a las recomendaciones, ahí ustedes deben indicar si fuera apropiado o es pertinente y se debe aprender de esa investigación con respecto a otras empresas mineras que ya no necesariamente estén caracterizadas en la extracción de cobre, sino a lo mejor lo que se ha aplicado también debería eh, considerarse en investigaciones para mejorar problemas en empresas mineras de zinc o de plomo. Estoy poniendo esos ejemplos. A eso se refiere otro sujeto de estudio. No me estoy refiriendo a considerar otro sujeto de estudio a otras empresas mineras de cobre. No, ya la empresa minera de cobre en particular ha sido la unidad de análisis y el título caracteriza que esa investigación es para no una, sino diversas empresas mineras de cobre. Pero cuando se llega a esta parte de recomendación, las recomendaciones que deben ser para otras empresas mineras que ya no son necesariamente dentro del sector cobre, sino para otros sectores, pero siempre empresas mineras.
A eso es lo que se refiere a recomendaciones. Recomendaciones para otros sujetos de estudio que están caracterizados en una manera diferente a lo que está indicado en el título. ¿Correcto? Entonces, con esto concluimos la parte de las, eh, digamos, del archivo de PowerPoint. Quiero ahora compartir con ustedes el caso de estudio. Max, ¿está visualizándose una carátula que está compartida o no? ¿Pueden confirmar si están Sí se visualizando visualiza, la doctor, sí se carátula? visualiza. Ok, gracias. ¿Ya? Gracias, profesor García, porque dice sí se ve. Muy bien. Estimados profesores, para poder la metodología de nuestro curso, tener por un lado las láminas archivo PowerPoint que ilustran dónde se debe concentrar y superar algunas de las observaciones durante la semana. También ya ustedes conocen que la segunda parte es tener un caso o casos de estudio. En este caso, en este ejemplo, se refiere a un trabajo de suficiencia profesional. Es anónimo, como ya se ha indicado, todos los revisiones de los trabajos de suficiencia profesional eh, son anónimos para no fingir el derecho de autor en el sentido de que eh, eh, está haciéndose ya un trabajo de investigación. Y de esa manera aprender de las buenas prácticas o de lo que está correctamente planteado y aprender de las observaciones, que hubiesen observaciones. Primer punto. La semana pasada, ya no esta semana, ya eso significa que se ha tomado conciencia de que son dos diferentes productos. En esta etapa, la carátula debe ser actualizada y ya no cambiar la estructura, el índice y mantener el título en la carátula de plan de trabajo de suficiencia profesional. Ahora debe ser trabajo de suficiencia profesional. Es un pequeño detalle, pero eso es un indicador de la concentración que se debe tener para desarrollar ya el trabajo de suficiencia profesional. Yo conozco casos, no acá en la UNI, pero en otras instituciones, en donde el solo hecho de que el título indique que no es trabajo, sino plan de trabajo de suficiencia, lo remiten para que sea registrado ya no como, para que sea registrado como trabajo de suficiencia, es rechazado porque dice, no corresponde al título, todavía indica que es un plan de trabajo de suficiencia. Eso quiero recalcar porque hasta esos pequeños detalles tenemos que ser muy minuciosos. Ya no debe ser plan, sino debe ser trabajo de suficiencia. En lo que respecta al título, podemos leer, dice, evaluación de un aceite vegetal refrigerante en un transformador de potencia para mejorar su rendimiento. ¿Es breve? Sí, porque es de 2 a 3 líneas. Ese es el primer lineamiento de un título, que sea breve. Segundo, ¿es impersonal? Sí, porque no indica ningún nombre propio. El nombre propio, en este caso, de algún transformador de marca tal o de un aceite vegetal eh, en marca tal, o sea, por ejemplo, marcas, nombres, eso no corresponde. Modelos, no corresponde. Entonces, o organización, menos, ¿no? Entonces, cumple el segundo lineamiento. El tercer lineamiento, el aporte. ¿Cuál es el aporte? El aporte es la evaluación de un aceite. ¿En qué nivel está la evaluación? En el nivel de análisis. No se tiene que colocar eh, forma, digamos, obligatoria análisis de un aceite vegetal. Ustedes deben crear sinónimos, porque la evaluación es un análisis. Entonces cumple, porque corresponde en la escalera del conocimiento al peldaño de análisis. El último lineamiento es que represente o refleje una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Mejora del rendimiento del transformador de potencia.
Es un título breve, pero que tiene los cuatro cumplimientos de los cuatro lineamientos. Muy bien. Entonces, continuemos. Luego viene inmediatamente después de la carátula el resumen, el cual nosotros hemos mencionado que no es un resumen forma, digamos, específica como se conoce el concepto de resumen. El resumen lo debemos interpretar como una síntesis, porque al traducir ese contenido, esa síntesis, está mucho más alineado de lo que es el abstract. Si nosotros colocamos el resumen como una descripción abreviada de los capítulos y luego traducimos al abstract, eso no va a corresponder a un abstract. No va a corresponder, porque el abstract es una síntesis de los puntos más importantes, en este caso, del trabajo de investigación. Y acá, por ejemplo, observen que acá voy a poner dos ejemplos de palabras que describen o que representan síntesis. ¿Ya? Acá el bachiller dice, en el presente trabajo de suficiencia profesional se estudia la alternativa del aceite dieléctrico de origen vegetal. Si hubiera sido un resumen, observen, yo soy tengo mucha práctica en la parte de resumen y síntesis. Y vuelvo a repetir, no es que yo al estudiar pregrado tenía esa capacidad. Les diría que eso no es así, sino cuando ya estudié posgrado y fui, digamos, eh, orientado correctamente al desarrollar mis estudios de posgrado en Texas, es donde ya adquirí esa capacidad de sintetizar, que no la tenía cuando estudiaba pregrado. Eso debo reconocer. Entonces, por eso les digo que si esto hubiera sido un resumen, las palabras serían, la frase sería de esta manera. En el presente trabajo de suficiencia profesional se estudia el aceite dieléctrico de origen vegetal. Nada más. Así se estudia. Ese sería una especie de resumen. Pero el hecho de colocar la palabra alternativa ya está indicando algo que es relevante, que es importante. No se está estudiando el aceite dieléctrico como un aceite con sus características propias, sino se está estudiando como alternativa. Esto es lo que, cuando yo leí esta síntesis, yo dije, esto es totalmente correcto. Colocar, se estudia la alternativa del aceite dieléctrico. Entonces, al colocar alternativa está sintetizando. Porque si fuera un resumen más adelante, se diría, esta es una alternativa. Acá no, acá directo, de un inicio se está indicando lo importante, lo relevante, es una alternativa. No es tanto el estudio del aceite dieléctrico con sus características y sus especificaciones propias, sino este estudio se orienta a estudiar el aceite dieléctrico desde el punto de vista como alternativa, como un sustituto, como una mejor forma de poder reemplazar o utilizar lo que actualmente se utiliza. Esto es síntesis, estimados bachilleres. Entonces, sinteticen lo que es importante y coloquen en las palabras apropiadas, como es esta de aquí. Luego todo lo demás es correcto. También hay otra parte que es correcta, en el sentido de que cuando se utiliza siglas, se debe indicar en la primera oportunidad cuál es el significado de esas siglas. Y acá el IEEE se refiere a Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Una vez que se coloca en paréntesis las siglas, en el futuro, más adelante, ya no se tiene que estar repitiendo Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, solamente uno se remite a redactar las siglas, IEEE. Pero la primera oportunidad se debe indicar explícitamente cuál es el significado de esas siglas. ¿Eso está correcto? Haciendo una síntesis, para el desarrollo del presente trabajo se ha recopilado información de campo de un transformador de potencia 230. El transformador fue diseñado para operar con aceite directo de origen metálico, donde se hizo las pruebas, las mediciones. Luego está haciendo ya directamente las pruebas y todo. ¿Se encuentra? Está haciendo una síntesis. No está indicando, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el problema, ¿no? Ya eso está posterior. Está indicando ya lo que para el bachiller es lo más importante, lo más relevante. Y luego el bachiller no
ha finalizado, ya tenía una página, pero todavía no ha finalizado su síntesis, que se denomina resumen, y coloca puntos suspensivos para indicar que en la segunda oportunidad lo ampliará. Yo recomiendo que pongan puntos suspensivos o XXX para indicar que va a seguirse trabajando en ese punto. Bien, luego viene el abstract. Ahora sí, el abstract corresponde a la traducción en inglés de una síntesis. No corresponde a una traducción en inglés de un resumen, en una forma, digamos, eh, textual, empleando la palabra resumen. O sea, dicho de otra manera, el término resumen en la estructura del trabajo de suficiencia y de una investigación en general, debemos nosotros interpretarlos como una síntesis, no como resumen. ¿Okay? El abstract está bastante bien en el inglés, no sé si el bachiller lo ha desarrollado, yo asumo que sí, o si por alguna razón no hay un completo dominio del inglés, lo pueden solicitar que alguien lo traduzca, pero el abstract sí tiene que estar también desarrollado con un inglés apropiado. Y acá encuentro dos observaciones. Acá el primer párrafo está correcto, pero acá está marcado en rojo porque el segundo párrafo empieza con la palabra for the development of this work. Bueno, les digo que la palabra for es un conector, no es para iniciar una oración. Esto se debe, este tipo de errores en la traducción se debe a que nosotros, en países no anglosajones, traducimos textualmente. O sea, ese es un error, traducir textualmente, palabra por palabra. Eso no es correcto. Y la razón y el argumento es el siguiente. El español y el inglés tienen diferentes orígenes. El español tiene un origen del latín. El latín es una estructura totalmente diferente a la estructura de los idiomas anglosajones, como son el inglés y el alemán. Por lo tanto, no corresponde traducir palabra por palabra, sino se tiene que traducir en frases, en base al contexto, no a las palabras por palabras. Entonces, esto ocurre por eso, porque hay una palabra en base o por, colocan por, y eso no es, ¿no? No corresponde. Sí, lo demás está correcto en esa parte en inglés. Luego continúa el índice, pero nuevamente yo quiero hacer una observación que acá en este avance falta el prólogo, porque después del resumen, que es una síntesis, y después del abstract, se debe incorporar el prólogo. Y el prólogo se ha colocado después del índice. Remitámonos, nuevamente yo quiero acá hacer esa diferenciación, a la estructura. Y vuelvo a tomar esto como referencia. Es un pequeño detalle, o sea, no es algo, vamos a hacer, como se dice coloquialmente, cuestión de Estado por ese detalle. Pero nuevamente, estimados bachilleres, tenemos que tener una alta concentración para cumplir tal como indica la estructura. Después del título que está en la carátula, continúa el resumen, que está en el caso que estamos estudiando, luego el abstract, y luego continúa ya el índice, y luego después del índice el prólogo. Y acá en la estructura aprobada por el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario de la Universidad, indica, por eso que esta parte de la estructura se está repitiendo una y otra vez. Yo sé que eso ocurre por una especie de, cuando yo le digo al estudiante, ¿qué pasó? Se me pasó, profesor, se me pasó. Es una forma coloquial de decir, bueno, estimados bachilleres, con el mayor cariño, con el mayor aprecio, les tengo que decir que cuando desarrollen un trabajo de suficiencia y lo presenten, ahí no debe haber ninguna cosa que se haya pasado. Tiene que estar tal como indica la estructura. Acá lo dice con claridad. Es
título, resumen, abstract, prólogo, y luego índice, y después capítulo 1 con generalidades. ¿Comprenden? Por eso es que también ya yo he recibido, se puede decir, comentarios que me indican por qué no asignó 20 profesor si es un buen trabajo. ¿Por qué 19? Por esos pequeños detalles, por esos pequeñísimos detalles que hacen la diferencia entre un 19 y 20. El prólogo está correctamente planteado, pero no está empleándose la estructura tal como ha sido aprobada por la universidad, en este caso por el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario. ¿Está claro? ¿Han escuchado? Max, no le pregunté, pero quiero preguntarle si se visualizó este cambio del archivo en Word al archivo en PowerPoint. Sí, sí se visualizó, ¿no? Max, o estimados profesores, me confirman que pasamos de este archivo que están visualizando en este momento con el archivo de PowerPoint. Sí se visualizó, profesor. Ok, muchas Estuvo gracias. el Más que PPT nada, y después cambió al ok, sí, Word. gracias. Más que nada quería confirmar para que no haya ninguna confusión. Y yo cambié al archivo PowerPoint más que nada para verificar. No solamente, por favor, nosotros, los docentes, decimos algo, sino tenemos que también verificar para que ustedes confirmen que no es porque solamente en base a lo que decimos, sino que tenemos que confirmar, tenemos que verificar. ¿Ya? Ok. Continuamos con el prólogo. El prólogo está bastante bien desarrollado. ¿Por qué? Porque tal como indica la lámina en el archivo PowerPoint, es una breve descripción del contenido de cada uno de los capítulos. Ustedes observen acá, dice, en el primer capítulo titulado Introducción, donde se presentan las generalidades, y así. Luego en el segundo, tercero. Eso es perfecto. Eso corresponde al prólogo. Si esta parte, que aparentemente da la impresión que es un resumen, hubiera sido colocado en el resumen, no estuviera correcto. Por eso que quiero recalcar, estimados bachilleres, que el resumen en la estructura del trabajo de suficiencia no es un resumen tal como lo define, digamos, el concepto de resumen, sino es una síntesis para que de esa manera se cumpla que al traducirse ese resumen, que es una síntesis, corresponda al abstract. El abstract no es un resumen, es una síntesis. Y por lo tanto, el prólogo que estamos acá observando en la pantalla, sí se puede denominar resumen, solamente que el nombre correcto que se emplea en la estructura es prólogo, ¿correcto? Entonces, es algo que debemos estar siempre conscientes para poder cumplir todos estos lineamientos. Y luego continúa en el segundo capítulo titulado Marco Teórico. Miren, en 4 líneas, en un párrafo, está haciendo esa descripción. Si esto no hubiera sido un párrafo, hubiera sido el segundo capítulo y luego continúan ustedes en 3, 4 párrafos, eso ya no es breve, ya no es breve. ¿Se dan cuenta? Cuando sigue breve, en términos de resumen, acá se está haciendo una descripción breve de cada resumen, que es lo que le está explicando de la obra de Tolstoy, que son 300 páginas, y uno lo resume en 10 minutos. Igual acá, el segundo capítulo uno lo describe en un párrafo de 4 líneas. El primer capítulo, un párrafo de 6 líneas. Y así sucesivamente. O sea que, desde el punto de vista metodológico, sí corresponde a breves descripciones de cada capítulo. Cada capítulo, y así sucesivamente. O sea, el prólogo está correcto. Luego sigue la introducción, comienza ahora sí en forma correcta con las generalidades. Y acá también el bachiller no se olvida que cuando emplea la primera oportunidad siglas, se debe indicar el significado. Y posteriormente, en este mismo párrafo, vuelve a utilizar las siglas y ya sin tener que ya indicar cuál es el significado. Lo mismo ocurre acá. Acá en el segundo párrafo dice el Comité de Operación Económica del Sistema, entre paréntesis COES, que es la sigla de este comité, es la primera vez. Y luego en ese mismo párrafo ya emplea COES, solamente las siglas. Está muy bien. No he encontrado ninguna observación de redacción. Además,
antes de colocar la figura, indica una referencia que está representando dicha figura. No quiero mencionar otros casos, pero en los planes de trabajo de suficiencia, una de las observaciones que ocurría con frecuencia es que se colocaba una figura y no se hacía referencia previa a esa figura. Eso ya a estas alturas se ha superado. Inclusive el mismo bachiller tenía esas observaciones, pero ya están totalmente superadas, ya tiene todas estas características de un trabajo de suficiencia acorde a los lineamientos metodológicos. Luego está la figura, y luego también la fuente, y la fuente es correcta. En los planes de trabajo de suficiencia se colocaba fuentes, a veces en forma incompleta, o en algunos casos extremos no se colocaba ninguna fuente. Eso no es una investigación. Una investigación, vuelvo a repetir, debe cumplir la rigurosidad del fondo y de la forma. El fondo es la parte temática, la parte de la especialidad, y la forma es la estructura y la redacción. Esos son los dos aspectos de forma que se deben. Entonces, acá está correcto. El comité de la operación económica, pues, es el autor. En este caso no es una persona natural, es una persona jurídica. El año de publicación, paréntesis, y el título de la publicación. ¿Está correcto? Esas son las coordenadas de esa fuente. Luego, yo he seguido y no encuentro ninguna observación, pero más adelante sí va a haber una que otra. Acá se refiere a la tabla 1.1, correcta la tabla 1.1. Luego viene la descripción del problema, porque lo anterior era las generalidades, y acá comienza. Acá yo analizo la problemática siempre bajo dos aspectos. Uno, la pertinencia, si lo que se redacta corresponde a problemática. Y segundo, la redacción. De tal forma que cuando ustedes ya estén desarrollando el contenido de su trabajo de suficiencia, también deben tener presente esos aspectos, ¿no? Si lo que se está redactando corresponde al título que antecede, en este caso la situación problemática, y segundo, los aspectos de redacción. Acá dice, la problemática del presente trabajo de suficiencia es la siguiente. Desde la década del 2000, acá no dice actualmente, acá no dice hoy en día, acá ya está precisando ya no el tiempo en forma relativa, sino en términos absolutos. Eso es, no, bien, eso es excelente. Quiero también compartir con ustedes, estimados bachilleres y también asesores, que cuando revisé esta tesis, a la cual ya se mencionó que tiene esta calificación de 19, y cumple los estándares en los primeros 4 capítulos, estándares metodológicos, yo personalmente estuve muy orgulloso de que se está logrando estos resultados, porque esto sí, que mi punto de vista, eh, tiene esa característica de denominarse una investigación científica. Y es algo que ustedes, estimados bachilleres, cuando lo logren, también deben sentirse muy orgullosos, como debe estar orgulloso el bachiller, el asesor, de haber logrado este producto, de estar ya a puertas de que en 4 capítulos tengan 19. Yo les anticipo que el trabajo que se está observando va a concluirse satisfactoriamente en el periodo de este programa de titulación. Pero después que yo tuve esta primera reacción, que dije, ahora sí hay luz al final del túnel porque tenemos trabajos con este nivel de calidad con respecto al cumplimiento de lineamientos metodológicos. ¿Saben lo que decidí? Comunicarme con uno de mis colegas en la Universidad de Texas, que es de ascendencia hispana y que comprende español. Y le pedí que por favor que revisara este trabajo, así en una forma general, también en un 10 o 15% de muestreo, porque no es justo decirle que revise en su totalidad. Pero le dije de la misma manera que yo lo hago, que me revise
rápidamente, en base a un muestreo rápido, un 10 o 15%, el aspecto metodológico y la redacción. Y le dije todavía, ¿podría calificar ese trabajo en una escala de 0 a 20? Porque la escala en el sistema educativo americano no tiene esa calificación vigesimal, como usted ya comprenderá. Pero le pedía, ¿y saben cuál es la nota que me transmitió? Me dijo, este es un muy buen trabajo de investigación y mi calificación sería 19. Eso, estimado bachiller, significa que confirma, valida, verifica mi calificación con la calificación de otros metodólogos en universidades internacionales. No es algo que solamente es una opinión mía, yo lo he validado durante esta semana. Por lo tanto, eso quería también comunicarles, que cuando yo les indique que tienen un 16 o no tienen un 17, es porque les falta seguramente, entre otras cosas, actualizar, modificar, hacer algunos cambios, entre ellos la pregunta que corresponde a la formulación del problema, o entre ellos que tengan más de 10 observaciones de redacción, porque si yo lo remito a otros colegas, a otros docentes metodólogos en universidades internacionales, conozco que también ellos me van a decir esto porque ellos también han recibido la misma orientación metodológica a la cual yo he recibido. Y por eso también debo recalcar que una de las grandes, vamos a decir, ventajas que ustedes, estimados bachilleres, tienen, es que a nivel de la facultad, los docentes que son sus asesores han tenido, previo al inicio de este programa de titulación, taller para uniformizar criterios. Es exactamente lo que se hace en aquellas universidades internacionales donde se ha fortalecido la investigación, porque revierte esas circunstancias donde en un semestre un docente orienta de esta forma y en el siguiente semestre con otro docente lo orientan de otra forma. Esa es una de las causas por qué los estudiantes acá en el Perú de posgrado y de pregrado tienen cierta incertidumbre y al final no concretan el desarrollo en su totalidad de su tesis o de su investigación. No es la única causa, porque otra causa es la falta de dedicación de los mismos tesistas, que no le dan, digamos, la prioridad que corresponde al desarrollo de su tesis. Pero tenemos que resolver el problema atacando o confrontando diferentes causas, no solamente una. Y en ese sentido, quiero mencionar que en el caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, tomó esa iniciativa y creo que hay una mayor uniformidad y eso se refleja en estos resultados. Por lo tanto, también hay que reconocer a las autoridades de la Oficina de Grados y Títulos responsables del programa de titulación y a las autoridades de la facultad, porque no se logran resultados, no hay un esfuerzo en equipo. Todo lo demás es correcto, inclusive el, el tesista, el bachiller, coloca fuente de sustento. Esta fuente de sustento es la razón por qué en la bibliografía se enumera la ubicación de las referencias bibliográficas, porque no en todos los casos, sino en las que correspondan, se utilizarán algunas de ellas como fuente de sustento. O sea, por ejemplo, toda esta problemática dice, no se ha obtenido suficiente data. Ese es problemático, ¿eh? No se ha obtenido. Si acá se hubiera colocado, si obtiene suficiente data a veces o en la mayoría de los casos, eso no es objetivo, eso es algo subjetivo. Pero acá dice, no se ha obtenido, es una afirmación. ¿Cómo lo sustentan? Con esta fuente, con esta fuente. Eso es perfecto. Y así, la principal razón para este cambio es que el aceite mineral posee diversas desventajas. Está refiriéndose a problema tras problema, limitaciones tras limitaciones, en fin. Observen este párrafo. El aceite mineral posee la característica de riesgo de incendio. ¿Ese es un problema? Por supuesto que es un problema. O sea que es pertinente. Y lo que está indicando, uno dice, ¿y cómo se confirma que es un riesgo de incendio? Acá está la fuente de sustento. Es la bibliografía número 15 en el orden alfabético de la bibliografía. Por eso, estimados bachilleres, en una oportunidad, creo que durante las clases presenciales, se me preguntó, me dijo, profesor,
¿por qué no utiliza ya un caso totalmente correcto? Como si presentando en ese momento un caso totalmente correcto, se va a producir digamos, un acto mágico en donde los estudiantes van a comprender cómo desarrollar una investigación. Eso no es así, estimados bachilleres. Recién cuando ustedes les ha tomado esfuerzo, se ha tomado, como se dice, en sudor y lágrimas, en términos de obtener sus avances aprobatorios desde el punto de vista metodológico, recién después de todo ese esfuerzo se debe demostrar lo que están ustedes visualizando, un trabajo eh, muy bien desarrollado. Y ustedes ahí van a hacer lo que se llama un aprendizaje comparativo, como decir, efectivamente yo no tengo la fuente de sustento, efectivamente no todos los párrafos en mi descripción del problema corresponde a problema, o sea, no cumple la parte de pertinencia que el profesor está indicando una y otra vez. Entonces uno recién ahí comienza a indicar cómo debe efectuarse las cosas. Entonces ahí el aprendizaje es mucho más asertivo que solamente en primera instancia ver un trabajo perfecto. Uno no aprende nada solamente viendo. Uno tiene que aprender haciendo. Esa es, digamos, una de las praxis en ingeniería. Y si uno no lo hace y uno no, digamos, recibe retroalimentación, no va a apreciar todo el esfuerzo que se desarrolla para alcanzar este nivel de cumplimiento de estándares metodológicos. También acá continúa en la figura 1-2, que es la parte previa, y efectivamente aparece una figura 2 con un incendio que confirma el problema, o sea, el riesgo de incendio. La fuente no es tampoco, como alguno de ustedes lo está haciendo, que no está mal, pero tampoco no está bien, que toman una foto, una fotografía, luego dice fuente, elaboración propia. Eso no es totalmente correcto. Recuerden que no están todavía en el capítulo 5. En el capítulo 5 es el análisis de desarrollo. Ahí sí, por favor, coloquen diferentes figuras, fotografías y coloquen elaboración propia. Ahí sí corresponde. Pero cuando ustedes están describiendo el problema, no corresponde que ustedes tomen una fotografía y coloquen ahí fuente, elaboración propia. ¿Sabe por qué no corresponde? Porque todavía ustedes no están desarrollando la tesis. Ustedes en la descripción problemática están describiendo la problemática en base a revisión de literatura, en base al sustento de terceros, no todavía en base al sustento de ustedes. Con eso hago esta aclaración porque en varios planes de trabajo de suficiencia, no en algunos, en varios, he observado que en la descripción problemática ustedes colocan tablas, figuras y dicen elaboración propia. Metodológicamente, estimados bachilleres, no corresponde. Yo he colocado en algunos casos, ahí digo, fuente, elaboración propia, y lo comento en amarillo y digo, remítanse a la fuente inicial o original. No es válido que en la descripción problemática, donde ustedes están describiendo el problema, coloquen tablas, figuras, fotografías indicando elaboración propia. Donde corresponde, eso es en el capítulo 5, no antes. Entonces, con eso quiero también aprovechar para mencionar eso, para que ustedes que están haciendo eso corrijan parte de la retroalimentación. Acá, el sustento de riesgo de incendio del bachiller autor de este trabajo indica una fuente, el autor, el año y el título de, de la fuente, ¿no? El artículo de la publicación, como corresponda. Tiene otras figuras y ustedes observan, no hay observaciones de redacción. Y eso ha sido, y si la hay, es a lo mejor en algunas partes que no he leído con su totalidad, porque yo solamente he leído un 10 o 15%. Pero en un momento sí van a observar alguna observación. En la parte de la formulación del problema, es una pregunta abierta y es una pregunta relacionada al problema. ¿Qué medida la evaluación de la ciencia influirá? Influirá, claro. En este caso está diciendo que va a influir negativamente. No es el término influirá, como ya han encontrado muchos de ustedes, también el asesor. De los asesores es bastante adecuado. El objetivo, la evaluación de un aceite vegetal para mejorar. Ahí sí
Si en el problema hubiera indicado la palabra mejorar, ¿qué diferencia habría con el objetivo? Ninguna. Se ha empleado la palabra influirá. No se sabe si va a influirlo o no, pero influirá. Acá en el objetivo sí se debe colocar el adjetivo mejorar. El problema que tienen ustedes en la formulación del problema es que la pregunta del problema con el objetivo son muy similares. Y entonces colocan para mejorar en el problema. Y eso no es problema, ese es objetivo. La recomendación que yo les hago para aquellos que tienen esa dificultad de colocar el problema como problema es compárenlo con el objetivo. Si ustedes lo encuentran que son similares, no es que el objetivo está mal. Lo que está mal es la formulación del problema, que lo están no relacionando al problema, sino lo están relacionando al objetivo. El título es formulación del problema, no es formulación del objetivo. Acá es objetivo y ahí corresponde objetivo. Luego continúan con antecedentes. Acá quiero hacer una acotación. En los antecedentes investigativos en el plan de trabajo de suficiencia son 2 o 3. Acá en este trabajo, en su totalidad, son, contando los internacionales y los nacionales, son como 8. Esto es lo que quiero recalcar. La diferencia en el número de páginas del plan de trabajo de suficiencia con el trabajo de suficiencia. En el plan de trabajo de suficiencia alrededor de 30 páginas. Y por lo tanto, en la parte de descripción del problema son unas 2 páginas, en promedio. En los antecedentes investigativos unas 2, 3 páginas. Pero cuando ya se desarrolla el trabajo de suficiencia, no debe mantenerse esas 2 páginas de problema o 2 páginas de antecedentes investigativos. Tiene que ser muchas más. Entonces, en ese sentido, cuando ya yo he revisado este avance, ya no son solamente 2. Entonces, acá observamos 1, 2, la redacción está conforme, 3, 4, 5, 6, luego siguen las nacionales, 7, 8 resúmenes. Ya no son solamente 2, como en el plan de trabajo de suficiencia. Esa es la que hace, digamos, la diferencia en términos del número de páginas. De tal manera que ya hasta el capítulo 1 ya se ha alcanzado 16 páginas. El capítulo 2, el marco teórico, es página 17. Entonces ya se puede anticipar que al desarrollar el trabajo de suficiencia va a ser alrededor de 60, 70 páginas. Una pequeña observación que estoy observando en este momento, y no estaba dentro del 10% de lo que leí a la hora de revisar, es que no es en plural marcos teóricos, porque si fuera plural marcos, acá sería teóricos. Solamente debe ser marco teórico y conceptual, no es marcos. Acá es una S que está de más. Y acá sí está correcto, marco teórico. Nuevamente, vuelvo a repetir, yo ya he compartido este avance, no solamente con mi colega en la Universidad de Texas, sino con otros docentes y me dicen, ya deberías haberle asignado una nota de 20. Me dicen algunos colegas, ¿sabes? Porque es tan buen trabajo que se visualiza que ya tiene, digamos, los méritos para un 20, es lo que me indican. Pero, estimados bachilleres, yo quiero también recalcar que en la medida de lo posible, uno de mis objetivos como docente es ser lo más objetivo posible. Ese es no se trata de ser, vamos a llamarlo, estricto, sino que tengo que tratar a todos los docentes, perdón, a todos los bachilleres de la misma forma. Y a todos los docentes como asesores también de la misma forma. ¿No? A todas las personas en términos académicos de la misma forma. No es correcto, desde el punto de vista académico, que un docente tenga un trato diferenciativo a sus estudiantes o a sus colegas, ¿no? Tiene que ser lo más objetivo posible. Entonces, si yo en ese sentido los
decepciono de alguna forma porque no les pongo una mayor nota a ustedes, estimados bachilleres, les digo por esa razón. Es un objetivo profesional como docente ser lo más objetivo posible. Y ahí estamos observando la razón por qué no tuvo un 20. Esto no lo había corregido porque recién lo estoy observando. Porque en ese 10% hubieron solamente 2 observaciones de redacción. Eso no significa que en su totalidad van a ser las únicas. Yo, por experiencia, digo que si en 10% hay 2 observaciones de redacción, en su totalidad del 100% habrá unos 5 o 6. Eso es totalmente aceptable. O sea, no es algo que tampoco se anticipe que en un trabajo de investigación sea 100% correcto en redacción. No, el margen es 5 o 6. Pero por eso les digo que si yo cuando reviso un avance, ya sea un plan de trabajo de suficiencia o un trabajo de suficiencia, y en ese 10% encuentro como 10 o 12 observaciones, ahí sí yo le reduzco puntos y indico que no está todavía a un nivel de 17 para poder registrar el plan de suficiencia. Porque si tiene 10 o 12 observaciones en ese 10%, extrapolando a todo el trabajo del plan de suficiencia, ya no va a ser 10 o 12, van a ser 20, 30 o más. Y eso sí ya no es aceptable desde el punto de vista metodológico. Entonces, eso también quiero explicar. El marco teórico toma en cuenta temas, comienza a describirlo con el debido sustento, con el debido sustento. Algunas de las observaciones que ustedes han tenido en el plan de trabajo de suficiencia es que en el marco teórico no tienen sustento, solamente colocan su experiencia, su punto de vista. O sea, no, acá se está haciendo un resumen de una tesis del autor Pila Jairo en el año 2012 y luego es sustentada por otros autores. Así debe ser el marco teórico. Eh, corresponde tal como indican las láminas, ¿no? Luego, en la clasificación de transformadores, emplea otras figuras. No encuentro así en ese 10% de lectura rápida ninguna observación. No hay los famosos, y ya seguramente ustedes van a recordar como anécdotas, los famosos puede, podrían, no hay. Al menos en ese 10% no he encontrado yo términos subjetivos. Entonces, con eso estoy demostrando que si uno de ustedes lo logra, también los demás tienen esa capacidad de lograrlo, estimados bachilleres. Y acá todo está correcto, no hay observación, está bien, está sustentado todo el marco teórico. Y la diferencia con los antecedentes referenciativos es que el marco teórico está agrupado en temas, por ejemplo, prueba de aceite dieléctrico, mientras que los antecedentes investigativos no son por temas, son resúmenes en su totalidad, eh, investigaciones relacionadas a la investigación que uno está desarrollando. Todo eso está conforme. Pero como son 4 capítulos, llegar a una observación. Vamos a desarrollar también, a describir el marco conceptual. El marco conceptual es uno de los, vamos a llamar, también empleando un término coloquial. Ya vuelvo a repetir que yo no soy muy favorable a emplear términos coloquiales, pero a veces en la comunicación verbal es aceptable. En la comunicación escrita, en ninguna forma es aceptable. Pero la frase que que yo recordaba cuando revisaba marco conceptual en algunos de ustedes, inclusive que han transmitido a sus asesores, es decir, ¿por qué este de acá tiene diferentes interpretaciones? No son que tengan diferentes interpretaciones. Lo que ustedes, no decir, están confundiendo es que tienen diferentes formas de definirlo, de expresarlo, pero es la misma interpretación. O sea, son otras palabras, pero es lo mismo. Marco conceptual son aquellos términos que tienen diferentes interpretaciones, con diferentes significados. No, es que se expresa con diferentes palabras. Entonces, la frase que yo estaba recordando que para algunos de ustedes, y más que nada es debido a práctica, falta de práctica, es que el marco conceptual es una piedra en el zapato para algunos de ustedes. O sea, es algo difícil de comprender. Pero acá, en este caso, el bachiller
autor de este trabajo lo ha comprendido perfectamente, porque en ninguno de esos yo lo estoy observando y lo anoto con rojo. Todos ellos son términos que tienen diferentes interpretaciones. Equipo, hay diferentes interpretaciones de equipo, no son diferentes formas de expresarlo con diferentes palabras, son diferentes definiciones. Equipo deportivo, equipo social, equipo de trabajo, diferentes, ¿se dan cuenta? Diferentes escenarios. A eso es lo que se refiere. Pero en este caso, en esta investigación, equipo se refiere al dispositivo, artefacto o máquina eléctrica ubicada en una subestación eléctrica. O sea, inclusive no es un dispositivo, artefacto o máquina ubicada en la estación eléctrica, no, es en la subestación eléctrica. Esa es la interpretación para esta investigación. Para otras, a lo mejor es en la estación eléctrica, pero en esta es subestación, no en la estación. O sea, a ese grado de diferenciación en lo que corresponde a la interpretación. Y también, a diferencia de algunos de ustedes que colocan más de la definición, colocan inclusive algunos fuentes de sustento, colocan tablas, colocan gráficas. Eso no es el marco conceptual. Si ustedes desean, colóquenlo como marco teórico. El marco conceptual son solamente definiciones breves, tal como ustedes están observando en este caso. Sobrecarga. También hay diferentes interpretaciones. La sobrecarga del transporte, la sobrecarga del transporte, la sobrecarga de una nave, etcétera. Pero acá no se refiere a ninguna de esas interpretaciones o definiciones. Acá se refiere a cuando un equipo se le suministra una potencia mayor a la diseñada por el fabricante. Perfecto. Eso significa sobrecarga. Y la razón del marco conceptual es cuando otros, no solamente los revisores, los asesores, los metodólogos, sino cuando otros investigadores vean su trabajo de suficiencia y desean incorporarla como sus antecedentes investigativos o como su marco teórico, no se confundan y no interpreten a su manera lo que ellos piensan que es equipo o lo que ellos piensan sobre carga. ¿No? Por eso que los investigadores, les digo eso por experiencia, antes de leer o después de leer un título, o sea, antes de leer el contenido, lo primero que leen es el título. Y segundo, lo que leen después del título, para determinar si es una buena o no buena referencia para utilizar en su propia investigación, después del título se van directo al marco conceptual, para poder interpretar cuáles han sido los términos que teniendo esas diferentes definiciones es lo que corresponde a esta investigación. Entonces, de esa manera, si ellos en el título dicen sobrecarga, entonces y ellos están haciendo una investigación sobre carga vehicular, de transportes, de carga pesada, etcétera, ya dice sobrecarga, ¿no significa eso? Ah, no es lo que yo pensé, o a lo mejor es lo que yo pensé, pero esa es la manera de utilizar el marco conceptual, evitar confusiones de terceros, de otros investigadores. Acidez también tiene diferentes interpretaciones. Cuando yo les indicaba que para evaluar los lineamientos ustedes deben desarrollar la prueba ácida del título. Eso es una forma de acidez, pero acidez también se refiere a la parte química, etc. Acá es el deterioro del aceite dieléctrico. Degradación, igual. TAPS, igual. Papel, también tiene diferentes interpretaciones papel. Aislamiento, también. Tensión. O sea, hay 8 términos correctos. En el marco conceptual del plan de trabajo de suficiencia, a lo mejor 2 o 3 es apropiado. Pero en el trabajo de suficiencia no deben limitarse a esos 2 o 3. Deben ser por lo menos unos el doble, 4, 5 o 6. En este caso, 8. Ya excede, o sea, supera, digamos, el número de términos dentro del marco conceptual. Capítulo 3. En el capítulo 3 no hay ninguna observación porque es exactamente lo que está en el plan de trabajo de suficiencia, que corresponde a la hipótesis y operacionalización de variables. Hasta una sola hipótesis, la variable de esa hipótesis, la variable dependiente, la variable independiente, y es todo el capítulo 3. El capítulo 4, metodología. Acá es donde hay una observación que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ocurriendo en el trabajo de suficiencia. Se olvidan
de actualizar el título y de cambiar plan de trabajo de suficiencia por ahora el nuevo título que es trabajo de suficiencia. También en la metodología se olvida de actualizar el tipo de diseño de la investigación, porque en el plan de trabajo de suficiencia el verbo es en el futuro. Se analizará, porque en el plan de trabajo de suficiencia se está planteando cómo se va a desarrollar el trabajo. Pero ya en el trabajo de suficiencia, si bien el contenido es el mismo, ya no debe estar en futuro, no en presente o en pasado, cuando ya lo han desarrollado, pero no debe estar en el futuro. Y acá hay dos errores. Primero, que el término está en futuro. Puede ser, tiene que ser en presente. Y segundo error, llegar es coloquial, totalmente coloquial. No debe decir llegar, ¿no? ¿Y se logrará la conclusión? No, porque logrará es en futuro. Y se logra, o se determina, o se alcanza, etcétera, pero no llegar. Es algo que se tiene que corregir. Por eso les decía a ustedes que hay dos observaciones en esa muestreo. La unidad de análisis indica, la unidad de análisis es un transformador de ciertas especificaciones. No es el transformador de un determinado modelo de la marca Toshiba, no sé, de lo que corresponda. Está la unidad de análisis, un transformador caracterizado por sus especificaciones, no por la marca. Luego ya viene la matriz de consistencia, que también está correcta, que se debe colocar en el trabajo de suficiencia. Eso corresponde al, al capítulo 4. Acá sí el bachiller recordó el retirar, y esto es lo que también vuelvo a mencionar, deben ustedes recordar que en la metodología ya no se coloca y se debe retirar los pasos de la investigación, porque en el plan de trabajo de suficiencia en la metodología uno de los componentes es describir los pasos, pero ya en el trabajo de suficiencia ya no hay pasos, ya todo eso se ha implementado y ya en el capítulo 5 y 6 se describirá cuáles fueron los resultados de esos pasos. Entonces acá sí está correcto también el aspecto relacionado a que ya se ha retirado los pasos, porque eso ya no corresponde en el trabajo de suficiencia. Y por último, el bachiller autor de este avance ha tenido a bien colocar las referencias bibliográficas. No dirá, pero eso de las referencias bibliográficas sigue después del capítulo 6, ¿no? Pero recuerden que acá solamente estamos revisando el capítulo 4, pero la razón, y eso yo lo puedo conocer, es que el colocar las referencias bibliográficas hasta el capítulo 4 es que se ha consultado un mayor número de referencias bibliográficas. O sea, con esto se demuestra que la revisión de literatura para poder ampliar la descripción del problema y para poder ampliar el marco teórico ha estado basado en estas referencias bibliográficas, que no eran las que inicialmente estaban dentro del plan de trabajo de suficiencia. Y además eso también demuestra que aquellas referencias donde se coloca fuente de sustento en corchetes indicando el número, está sustentado con esto. En una de ellas, por ejemplo, decía el número 6. El número 6 es la fuente de sustento de esta referencia bibliográfica. El autor es el Comité de Operación Económica, y el año de publicación, y luego en comillas el título. O sea, observen que para esos 4 capítulos hay un total de 18 referencias bibliográficas. Eso también, con eso concluyo, estimados bachilleres, significa que para el plan no ha habido tantas referencias debido a que en el trabajo de suficiencia ustedes deben tener mayor revisión de literatura. Y cuando ustedes efectúen esa revisión de literatura, no deben olvidarse de incorporar esa revisión de literatura en las fuentes bibliográficas. Esas fuentes bibliográficas van modificándose su orden, porque el orden siempre es basado en orden alfabético. Y cuando van añadiendo nuevas revisiones de literatura, también eso se debe ir incorporando al orden correspondiente.
Estimados bachilleres, hemos concluido. Los dejo con sus asesores, pero ya ustedes tienen como referencia este excelente trabajo de suficiencia. Ya confirma que el esfuerzo de ustedes, el apoyo de sus asesores, es factible lograr estos resultados. Les agradezco nuevamente por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.